y amén. Lección número 23, bendiciones e intercambio de Cristo en la cruz. La lección que vamos a ver hoy es la 23-24, por ahí vamos a ir un poquito rápido en algunos puntos, pero quisiera que hoy podamos ver 10 aspectos de lo que implica las bendiciones que trajo la cruz, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Sabemos que algo poderoso pasó en la cruz, que fue algo necesario también. Y me puse a estudiar un poquito de dónde venía el castigo de la cruz. En un principio, hace más o menos 400 años antes de Cristo, ya los romanos, y era algo habitual el uso de la crucifixión para la muerte. Había varios métodos de tortura o de castigo, pero la cruz era algo que en la época de Jesús estaba reservado casi exclusivamente para los esclavos y no para delincuentes con una condena un delito muy fuerte, ¿no? Y por eso también había impactado tanto en la vida del pueblo judío el hecho que hayan crucificado a Jesús. No era habitual que un judío fuera crucificado. Y aparte del hecho de la crucifixión, implicaba una muerte lenta y muy dolorosa. En cambio, si era ahorcado, lo mataban o otro tipo de castigo, era una muerte mucho más rápida. Pero el hecho de permanecer atado con las manos clavadas, en algunos casos, las cruces estaban apoyadas sobre los pies del condenado, estaba apoyado sobre el piso y clavado y atado, y eso permitía que animales puedan ir comiéndole de a poco al condenado, así que la muerte generalmente era bastante dolorosa, y generalmente no morían por las heridas, sino morían de hambre, de asfixia, o por el ataque de los animales. La verdad que era una muerte muy cruel, muy dolorosa también. Por eso también Pilato se sorprende cuando a la tarde del mismo día que crucificaron a Jesús le dicen que ya murió. Se sorprendió, ¿cómo ya tan rápido? También implica todo el proceso anterior de lo que vivió Jesús, ¿no? Del castigo que hubo sobre su cuerpo, y era también algo habitual que le atravesaran con una lanza para ver si efectivamente estaba muerto el que estaba en la cruz del Calvario. Y más allá de lo histórico, me ponía a pensar un poco, ¿no? Que la cruz era reservada para los esclavos. Y Jesús en la cruz del Calvario lo que hizo al vencer al pecado, al sacrificio, Él venció a eso que esclavizaba, ¿no? Eso que estaba destinado a los esclavos. Nosotros como esclavos del pecado antes de desconocer a Jesús, Jesús en la cruz pagó ese precio que era necesario para nuestra liberación. Y creo que también implica la cruz un precio muy alto que pagó por nuestras vidas para ser liberados. Y el primer punto de estos 10 intercambios que podemos ver en la cruz, el primero de todos es que es el ofrecimiento que hizo Dios para cada uno de nosotros, ofreciendo al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó todo por nosotros. El regalo más grande que Dios podía darnos a nosotros como humanidad era a Jesucristo. Y eso nos dice Romanos 8:32. Él es la muestra más grande de amor, es la muestra de algo que no tiene precio, ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y no implica solamente la provisión de salvación, sino también la provisión en lo espiritual, en lo material, en la salud, en lo financiero. Todo eso es lo que Jesús no escatimó, Dios, perdón, no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará, dice otro pasaje, con Él todas las demás cosas? También en la cruz del Calvario, en la cruz, hay otra cosa muy importante que ocurrió. A ver si termino de acomodar ahí. Ahí estamos mejor. En la cruz Jesús asestó a Satanás una derrota total, irrevocable y eterna. Ahí en Juan 19:30 Jesús dice, consumado. Ay, me imagino que Satanás cuando habrá escuchado consumado, para un poquito, yo lo estoy matando acá. ¿Por qué Jesús dice consumado? Es finalizado, terminado, la deuda está cancelada. ¿Qué está pasando acá? Quizás nos estaba dando cuenta que lo que él pensaba que era la derrota de Jesús, en realidad estaba implicando la mayor victoria
que él podía tener sobre él, y estaba siendo el comienzo del fin de Satanás, y esa tarde cuando Jesús murió y ese domingo cuando resucitó, fue la derrota total, irrevocable y eterna y permanente de Satanás. Él en ese día fue derrotado para siempre. La batalla, la guerra fue terminada ese día y nuestros pecados fueron pagados por él en esa cruz del Calvario. Así que qué grande, qué poder hay en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y muchas veces Satanás ha tratado de esconder ese beneficio o esa bendición que nosotros tenemos detrás de la cruz. Ya después del año 400, hasta el año 400 después de Cristo, la cruz era visto como algo sin buenos ojos, sino como algo de castigo. Y a partir de Constantino y un poco más adelante, la cruz empezó a representar a los cristianos y cambió un poquito el eje. Y en algún sentido también fue perdiendo esa importancia que tiene la cruz como por el sacrificio que hizo Jesús en esa cruz, y representa realmente esa derrota total y eterna y permanente de Jesucristo, de Satanás en la cruz. Y algo importante que muchas veces lo hemos mencionado, también este versículo de Isaías 53:5, en la cruz también Él recibió el castigo por nuestros pecados para que seamos perdonados, y llevó nuestras enfermedades y dolores para que seamos sanados. Es lo que fue predicando a través de su ministerio, el ministerio del reino, que es la sanidad, la liberación, la salvación. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados. Este versículo nos podemos hacer énfasis en tres cosas. En primer lugar, el perdón de pecados. Nosotros como seres humanos desobedientes sabemos que la paga del pecado es la muerte, y que todos, absolutamente todos, estamos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. Y Jesús vino a ser el único intermediario entre nosotros y Dios, y a través de él, y a través de ese sacrificio, él pagó por nuestros pecados y nosotros podemos tener salvación, y a través también de esa cruz nosotros podemos tener paz con Dios. El segundo punto es que Jesús hizo la paz entre nosotros y Dios. Había una separación entre Dios y nosotros, y Jesús fue el que restauró y restaura hoy la paz que hay entre los hombres y Dios. Y también, aparte de la salvación, aparte de la paz, también hay sanidad, como dice este pasaje, que Él llevó nuestras enfermedades, que por sus heridas nosotros fuimos curados, y Él nos otorgó esa sanidad, y podemos disfrutar de este beneficio también que hay en el reino. En los evangelios también encontramos referencias que conectan con el profeta Isaías. Dice: cuando llegó la noche trajeron a él a muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y muchas veces las multitudes seguían a Jesús no porque era el Hijo de Dios, no porque él predicaba acerca del perdón, de la salvación, sino que simplemente lo seguían por los milagros que hacía, por la sanidad que hacía. Por eso en el último tramo del ministerio de Jesús, cuando Jesús empezó a confrontarlos con lo que implicaba seguir al reino de Dios, mucha gente fue dejándolo y fue de alguna manera perdiendo un poco decirle de alguna manera, su popularidad entre las personas, porque él empezó a profundizar en muchos temas. Pero no tenemos que tomar livianamente la sanidad ni la salvación. Muchas veces es más fácil aceptar la salvación que la sanidad de parte de Cristo. Muchas veces predicamos acá, aparte de que Jesús nos salva, que a través de él tenemos la redención, y a veces nos olvidamos que la sanidad también forma parte de esta provisión divina, y Dios también ocupa a los médicos. No estamos negando la eficacia. Yo en mi familia tengo
personas que ejercen la medicina. Mi mamá es odontóloga, después tengo una prima que es médica, otra también. Después tengo dos que se descarriaron, uno que es contador, así que eso no cuenta. Pero Dios también usa a los médicos, pero también a veces nos olvidamos que el primer recurso divino que tenemos, y gratuito encima, es el buscar a la sanidad divina. En cuarto lugar, Jesús se hizo pecado para que seamos justificados. Creo que los que ya están, ya vienen desde el comienzo, se acordarán de ese ejemplo que le había dado del juicio, ¿no? Que estaba el condenado y que Jesús tomaba nuestro lugar. Si no, vuelven a ver las clases y repasan la ilustración. Pero sabemos que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero somos justificados gratuitamente mediante el sacrificio que hizo Jesús y que Él lo puso como ofrenda con su sangre para que nosotros podamos ser libres del pecado. Él pagó por nuestro pecado. El pecado tiene condenación. La condena al pecado es la muerte. Por eso insistimos tanto en que fue necesaria la muerte de Jesús para que nosotros tengamos salvación. Alguien tenía que pagar esa condenación y fue Jesús que llevó en la cruz nuestras dolencias, nuestras enfermedades, se hizo pecado por nosotros y fue aquel que ocupó nuestro lugar. En el Antiguo Testamento, desde Moisés, a partir del tabernáculo, del templo, las personas debían, a causa de sus pecados y como ofrenda, llevar animales para ser ofrecidos en sacrificios para remisión de sus pecados, ¿sí? Que ocupen el lugar que les correspondía a ellos para ser sacrificados. Y Jesús fue el que ocupó ese lugar que ocupaban de alguna manera los animales en ese momento, pero con la diferencia que el sacrificio de Jesús fue completo y fue eterno, ya tiene una implicancia para toda la vida, ya por eso no desaparecieron ya de los primeros cristianos todo ese rito sacerdotal de los sacrificios y de los holocaustos que tanto lo vas a ver en el Antiguo Testamento. Y otra cosa muy importante, y en este punto te pido que podamos prestar mucha atención, ahora te quiero dar unos tips. Dice, Jesús se hizo maldición para que nosotros recibamos bendición. En Gálatas 3:13, dice la palabra, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Maldito todo el que es colgado en un madero. En el tiempo de Jesús, morir en la cruz era la peor maldición que alguien podía sufrir. Por eso es lo que te decía al comienzo, la cruz al comienzo estaba reservada principalmente para los esclavos a fin de que no se levanten en contra de sus dueños romanos, que era parte de su Esperen que ahí entró alguien. Denme un segundito. ¿Cómo le va, pastor? Hola chicos, ¿cómo están? Dios les bendiga, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Hola, hola. ¿Cómo Hola. estamos? Muy bien. Ahí está la sorpresa que le dije, había algo que iba a pasar a la tarde. Disculpen que entré un poquito más tarde. Dale. ¿Cómo están? ¿Todos bien? ¿Cómo está esa última clase? ¿Todo bien? Muy bien. Bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Discúlpenme que me entré un ratito más tarde. Estamos preparando para ir al culto y bueno, ahí estamos. Pero no queríamos dejar con Carola de estar esta tarde, que es muy importante. Estamos terminando el año y que realmente toda una enseñanza, ¿no? Todo una toma de conocimientos muy importante para todo lo que viene. No crean que esto es simplemente como a veces hablamos, un curso, sino en realidad es una captación de conocimientos que nos va a hacer que podamos avanzar como iglesia siempre en un mismo caminar, con una misma visión, con mismo conocimiento, con una misma dirección. Así que yo les felicito a cada uno de ustedes haberse mantenido. Hoy estaba mirando toda la planilla de los trabajos entregados y todas las clases, así que les felicito a todos los que cumplieron, a los que pudieron estar, a los que pudieron hacer, a los que no les incentivo a que puedan terminarlo.
y realmente podamos crecer, ¿sí? Siempre cuando entro a un curso de estos y puedo dar una palabra, me viene a mi mente Oseas 4:6, ¿no? Y de pronto pienso que en la antigüedad el pueblo perece por falta de conocimiento, pero en la actualidad también. Es decir, un pueblo que no conoce, un pueblo que no sabe, un pueblo ignorante, es dominado, ¿sí? En el área espiritual pasa exactamente lo mismo. Si nosotros no sabemos, si nosotros no aprendemos, Satanás toma ventaja sobre nosotros. Por eso yo celebro y los felicito, y esto que no sea simplemente que terminan ahora, no, sigamos capacitándonos cada día más, cada día mejor, corramos la carrera como Pablo dice, para ganar. ¿Amén? Amén. ¿Sí? Bueno, no le quiero quitar mucho tiempo, me gustaría orar por ustedes, ¿sí? Y que vuelvan a la clase. ¿Te parece, Martín? Dale. Bueno, Por ¿hay favor. alguna duda? ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? ¿No? Bueno, no me cierren los ojos, ¿sí? Mírenme porque voy a declarar sobre ustedes, ¿sí? Amén. Bueno, Señor, yo te doy gracias por este curso que está terminando. Yo te doy gracias por la vida de Ale, de Juanma, de Griselda, de Antonio, Señor, de Pamela, de Eliseo, de Lucas y Adriana. Señor, en el nombre de Jesús, de Mariela, de Daniela, de Manolo, de Priscila y de su esposa, Señor. Gracias por la vida de Fer, de Rocío. Te doy gracias por cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias también por todo este tiempo que han invertido, Padre, en tu enseñanza. Yo quiero bendecirlos, Señor, en el nombre de Jesús. Los bendigo no como pastor, los bendigo como hermanos, Señor, como hermanos en un mismo caminar, como hermanos que vamos a correr la carrera, como dice Pablo, para ganarla, Señor. En el nombre de Jesús, yo profetizo ahora, sí, como pastor, sobre la vida de estas personas, en el nombre de Jesús, un crecimiento exponencial, Padre, en el nombre de Jesús, después de este curso. Gracias, Señor, porque nos estás capacitando. Gracias porque la gran cosecha ha empezado. Gracias, Señor, porque Cristo viene. Gracias, Señor, porque necesitamos capacitarnos y este es un tiempo, Señor, especial en la vida de cada uno de ellos. Los bendigo, me pongo de acuerdo con la pastora Carola y lanzo una palabra de bendición sobre ellos y te doy gracias por sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También bendigo, Señor, la vida de nuestro querido amigo Martín Bremer, Señor. Hoy estuvo Patti a la mañana enseñándonos allí a todos los maestros. Gracias porque es un matrimonio maravilloso. Gracias porque siempre están dispuestos para enseñar. Gracias, Señor, por sus hijos. Gracias, me imagino ya, por sus nietos, por sus futuras generaciones. Y te doy gracias, Señor, desde ya, porque estamos marcando un antes y un después, Señor, en las generaciones de bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Bueno, Gracias, chicos, Sergio, por este tiempo. Saludos a doña Carola. Sí, ahí ya estamos casi saliendo ya. Me imagino, por eso te agradezco estos minutos que nos brindaste, que Dios te bendiga, que les acompañe en esta noche. Viene un tiempo de, como vos decís, de cosecha, ¿no? Estamos vislumbrando unas cosas tremendas, milagros que vienen de parte de Dios. Hay que creerle nomás y ser fieles, así que. Pero también un tiempo de lucha también. Así que bueno. Gracias, Sergio, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por este tiempo. Dale. Gracias. Un beso. Bendiciones. Gracias, Chao, bendiciones. Bueno, gracias, Sergio. Y seguimos con nuestra clase así, para no dilatar mucho. Y seguíamos diciendo, este punto les decía era muy importante porque dice Jesús se hizo maldición para que nosotros recibamos bendición. En Gálatas 3:13 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que es colgado del madero. Le vuelvo a compartir la pantalla. Maldito todo aquel que es colgado en el madero. Y Jesús se hizo maldición por nosotros. Y cuando hablamos de maldición, hablamos de lo que vino a hacer Satanás, de venir a destruir, a enfermarnos. Y hay algunos tips que quiero dejarte, que son algunos como indicadores o síntomas, algunas cosas que nos pueden dar un indicio de que nosotros aún todavía estamos bajo algún
tipo de maldición. No quiere decir que vos, si tenés alguno de estos, es que estás en maldición, pero por ahí sí se dan algunos concomitantes. Puede ser que en nuestra vida haya algo de bendición. En primer lugar, pueden ser colapsos nerviosos, trastornos nerviosos, mentales, enfermedades crónicas y repetidas, especialmente las hereditarias, ¿no? Tu abuelo, tu bisabuela, tu mamá, son todas enfermedades que se van heredando. A veces abortos espontáneos y no provocados, que no hay ninguna explicación. La separación matrimonial o destrucción, divorcios, el abuelo se divorció, el hijo se divorció, ahora el nieto se está divorciando, el nieto, como que la historia se va repitiendo de familia en familia. Quizás crisis económicas, y muchas veces personas que ganan lo suficiente no les alcanza. Accidentes de toda clase. Yo conocí a una persona que vivía accidentándose con perros, con el auto, no sé cómo hacía, si le buscaba a los perros, qué, pero vivía accidentándose con perros. Historias de suicidios, muertes no naturales en la familia. Si hay alguno de estos indicadores en tu vida, puede ser que haya alguna maldición que no afecta tu salvación, que no afecta tu relación con Dios, pero sí Satanás está tomando algún derecho legal dado por algún antepasado que no te permite vivir en plenitud tu vida espiritual. Entonces yo te desafío a que puedas orar y pedirle al Espíritu Santo que te muestre si hay algo de eso, que eso no sea transmitido a tus hijos. Yo me acuerdo cuando nació nuestra primera hija, Nicole. Nosotros oramos con nuestros suegros, con mis padres, con mis suegros, y cortamos toda enfermedad hereditaria en nuestra familia. Venimos acumulando problemas de corazón y algunas otras enfermedades, y nosotros ya declaramos, y yo también declaré, que nosotros trazamos una línea en la historia, y declaramos que de aquí en adelante ninguno de nuestros hijos van a sufrir enfermedades como la de nuestros padres o nuestros abuelos o bisabuelos, sino que esa maldición fue cortada, y cortamos eso en el nombre de Jesús, y tenemos fe que eso no va a ser transmitido a ninguna de nuestras generaciones que vienen. También va a tener que ver algunas cosas, como le decía, con el cuidado del templo, que es nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Pero también el divorcio es una palabra que en nuestra familia también está anulada, decretada, es como que del diccionario de la familia Bremer y Cantero está borrada esa palabra. Así que yo te animo a que si vos identificás alguna de estas cosas, algunos tips, que vos puedas orar, y si por ahí necesitas ayuda, ya sea del pastor o de tu líder de grupo, o si querés conversarlo conmigo, no hay ningún problema, pero para que puedas ser libre de cualquier maldición. O si vos identificás personas con las cuales tienes relación, algunos de estos tips, te animo a que puedas estar orando y ayudándoles para que puedan ser libres. En el nombre de Jesús hay poder. Jesús se hizo maldición en la cruz para que nosotros recibamos la bendición, y ahí en la cruz del Calvario toda maldición va a desaparecer, va a ser cortada y desarraigada en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. No porque nosotros seamos algo, sino porque Él ya cargó y Él se hizo maldición para que nosotros podamos gozar de esa bendición. Y te invito a que podamos ir rapidito hasta la 24, ¿sí? Vimos rapidito la provisión. Jesús se entregó todo por nosotros. Dios se entregó toda su vida. En la cruz del Calvario se produjo la derrota total, irrevocable y eterna y permanente de Satanás. Es cuestión de tiempo para la segunda venida de Cristo. Estaba leyendo en estos días, saben que hay una, no sé si llamarlo una comisión, un grupo en Israel que está preparando el tercer templo, y hace un tiempo ya terminaron de armar algunos utensilios. Inclusive hay un museo en Israel y van enseñando a la gente de ese tercer templo. El tercer templo también va a ser una de las evidencias de la venida del anticristo, y eso ya está palpable, ya están trabajando sobre eso hace varios años. Pero Jesús soportó nuestra pobreza para que podamos recibir su prosperidad.
Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, le escribí a los Corintios, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que ustedes o vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Sin duda, es una verdad que a muchos molesta. Dios es poderoso para darnos todo en abundancia, y la abundancia se recibe por fe y por la gracia de dar. Así que comencemos a declarar este versículo con la convicción de que esto es verdad. Obviamente, volvamos cuando pedimos que recibamos por fe, vayamos a la lección 5, donde hablamos de que para recibir tenemos que creer en la palabra de Dios, confiar y obedecer, pedir conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué es esto de vivir en abundancia? Si yo me voy a un lugar a comprar algo, llevo 40 pesos y lo que voy a comprar me sale 50. Voy con escasez, no tengo lo suficiente para comprar. Ahora, si lo que compro sale 50 pesos y voy con los 50 pesos, voy con lo justo, ¿sí? Ahora, si yo voy con 60 o 70 pesos y yo necesito gastar 50, tengo recursos en abundancia. Y el hecho que Dios nos haga ricos, no me estoy refiriendo a que el Evangelio implica a que seamos millonarios en cuanto a dinero o a bienes materiales. Puede ser que Dios te dé la gracia de eso, pero si Dios te da en abundancia es para que nosotros podamos sembrar en la vida de otros, podamos sembrar en el reino de Dios. Nosotros, como habrán escuchado muchas veces al pastor así, nosotros no predicamos un evangelio de la prosperidad, que si vos sembrás y pones, Dios te va a bendecir y te va a multiplicar, y como que estamos negociando con Dios, yo le doy a Dios y Dios me da. Yo sé que cuando yo siembro en el reino de Dios, cuando yo pongo mi confianza en Dios, Dios me va a prosperar y muchas veces me da en abundancia, y lo que sembramos cosechamos. Eso es una verdad bíblica y es cierto, pero no es porque que yo siembro para poder recibir. Yo doy en forma desinteresada y Dios me termina bendiciéndome, porque Él es un Dios que no nos deja sin recompensa, porque Él nos ama y Él quiere que nosotros también prosperemos. Pero fíjense la vida de los apóstoles, de los mártires. Ninguno vivió en opulencia, ninguno vivió con riquezas. Pablo no se manejaba en yates o en aviones privados de un lado para otro, sino que decía Pablo, yo sé vivir en la riqueza y en la escasez. Dios lo que nos enseña también a través del Padre Nuestro, a darnos el pan nuestro de cada día, a depender de Él. Si Dios te da la gracia de tener recursos, es para que vos puedas invertir en el reino de Dios. Y cuando uno invierte en el reino de Dios y Dios ve que nosotros tenemos un corazón agradecido a Él, Dios te va a dar más y más y más para que vos puedas seguir sembrando en el reino de Dios, porque lo hacemos con alegría. En Deuteronomio 28, 47 y 48 dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas que tenían ellos, servirás por tanto a tus enemigos que enviará Jehová contra ti, y con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello y hará destruirte. Y me ponía a pensar en este versículo. Fíjense que dice, porque no serviste a Jehová con la alegría. Ahora, si tachamos en ese versículo la palabra no, y decimos, yo voy a servir a Jehová, mi Dios, con alegría, con gozo de corazón, por la abundancia de las cosas que me ha dado, ¿qué va a pasar? Yo digo, no, a cambio del hambre, que es la consecuencia de no haberle servido con alegría, voy a tener abundancia. En lugar de sed, voy a tener cosas para beber, que el agua de vida representa al Espíritu Santo en la palabra. Cuando yo sirvo a Dios con alegría, voy a ser lleno del Espíritu Santo, y con desnudez y con falta de todas las cosas, al servir con alegría, Dios me va a cubrir, Dios me va a proteger, me va a proveer, porque lo hago con alegría y con gozo. Sabemos que, como nos dice la palabra de Dios, que en este mundo vamos a tener aflicción. Eso viene dentro del combo, y eso es inevitable, porque Dios ya nos advirtió eso. Pero sí podemos confiar en que Dios ha vencido, y que porque Él ha vencido, nosotros también triunfaremos. Vamos a pasar por valles de sombra, inclusive de muerte, de enfermedad, tiempos difíciles, seguro que sí, pero sabemos que Él ha vencido, y porque Él venció, nosotros también triunfaremos, y debemos confiar en Dios. Por eso me encantó este versículo, y yo dije, le voy a sacar el no. Si le saco el no, ¿qué bendiciones vamos a tener o vamos a recibir?
Por eso tenemos que servir a Dios con alegría, no esperando cosas de Él, sino porque realmente hay gozo en nuestro corazón y por la abundancia que hay. Muchas veces, mientras tengamos lo esencial para estar con vida, tenemos que estar agradecidos con Dios. Debemos vivir como hablaba el pastor Panasiuk hace un tiempo, hablar del contentamiento, ¿sí? Estar contento y agradecido con lo que Dios me da. No conformes, ir por más, a aspirar a crecer, a desarrollarnos quizás, a tener un mejor bienestar, pero tenemos que estar contentos con lo que Dios te da. Quizás hoy no tenés una buena casa, pero sí hoy tenés un techo, quizás no tenés todas las comodidades que tenés, pero tenés, si te pones a comparar con otras personas, vas a ver que nosotros vivimos en abundancia. Cuando ves cómo todo lo que Dios nos da realmente, el hecho de estar con salud, el hecho de poder caminar, de poder escuchar, de poder ver, son bendiciones tremendas. Cuando nos falta eso, cuando nos falta la salud, ahí recién nos damos cuenta quizás de todas las bendiciones que tenemos como hijos de Dios y esa abundancia que tenemos. El hecho de que me puedan estar mirando y escuchando, para personas que no tienen esa capacidad, es realmente, cuando te ven a vos, dicen, wow, qué bendición, qué privilegio que tenés. Y Dios nos dio esa abundancia, vivir contento con lo que Dios nos dio, prepararnos, aspirar a más, trabajar para poder alcanzar nuevas metas, está muy bueno y tiene que ser así. Tenemos que vivir con planes hacia el futuro también. En todo, dice, os he enseñado que trabajando así deben ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor. Él dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Así que yo te animo a que puedas ponerlo en práctica. En séptimo lugar, Jesús llevó nuestra vergüenza y culpabilidad para que podamos recibir su gloria. Muchas personas tienen un grave problema con la vergüenza, y cuando hablamos de vergüenza, hablamos de algo que nos afecta en nuestro ánimo, algo que nos humilla, nos deshonra, y que supone también un freno para que nosotros podamos actuar o expresarnos. Cuando una persona vive con vergüenza, con y implica también un poco a veces de timidez, de temor, está frenada y no avanza, sino que tiene vergüenza y no se siente digna de hacer nada. Muchas veces nos sentimos indignos de servir a Dios porque hay pecado todavía en nuestra vida, porque no somos. Y quizás también hayamos pasado por alguna situación de abuso durante algún momento de nuestra vida y dejamos, no, yo no puedo, no me siento, tengo vergüenza de saber qué va a pensar la gente. Pero sabemos que Jesucristo fue avergonzado, fue humillado en la cruz. Repartieron entre su vestido, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre mí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, y sentados allí aguardaban allí. Los soldados no solo azotaron a Jesús, le pusieron espinas, lo escupieron, lo desnudaron, se burlaron de él, fue despreciado y desechado, y él triunfó sobre eso también en la cruz. Quizás tengas temor, quizás tengas miedo, quizás digas, yo no sé cómo hablar en público, cómo predicar, o cómo enseñar, o cómo ejercer algún otro ministerio. Lo que Dios haya puesto en tu vida, no tengas vergüenza, porque no lo hacemos en nuestra fuerza, sino lo hacemos en la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Y Él ha vencido en la cruz del Calvario. Él llevó nuestra vergüenza para que nosotros compartiéramos su gloria, compartiéramos las cosas que Él ha hecho. Muchos grandes predicadores que están dando vueltas eran personas que nadie le daba ni 5, y Dios los levanta, porque Dios levanta a lo insignificante, a lo vil, para que su nombre sea glorificado, y no el nombre de las personas, sino su nombre sea puesto en alto. Y Él nos sacó la culpa y nos quiere sacar la vergüenza. Si aún hay temor en tu corazón, si hay en tu vida, si hay algo que te está frenando para llevar adelante aquel propósito, aquel llamado que Dios te puso en la cruz del Calvario, Jesús lo venció. Y esta tarde yo te desafío a que puedas comenzar a vivir una nueva vida, un nuevo tiempo sin vergüenza, en valentía, en el nombre de Jesús. En octavo lugar, y ya nos está quedando poquito para ir cerrando, Jesús soportó nuestro rechazo para que podamos obtener su aceptación.
Y no hay duda que toda la sociedad lo rechazó cuando estaba Pilato, a quién liberamos, si a Barrabás o a Jesús. Dijeron a Barrabás, y Jesús, que era judío, que era profeta, que había predicado en las sinagogas de ellos, que había caminado entre ellos, lo quisieron matar, lo querían matar. Y fue rechazado por su pueblo, fue despreciado. Y nosotros también a veces podemos sufrir rechazo, o sufrimos rechazo por padres que no expresan su amor. Por allá, en mi caso, nuestros padres fueron siempre muy, muy afectuosos con nosotros, pero sí nos contaban ellos cómo eran sus padres con ellos, que eran mucho más fríos, nunca un te quiero, te amo. Cuando te equivocabas, sí, un chancletazo, una varita, un cintarazo, eso sí, eso no había problema, forma de expresar amor, de cariño, pero no de ese te amo, te quiero, que ellos se sientan contenidos, ¿no? Y es importante que los niños y nosotros nos podamos sentir amados. Quizás nunca lo recibiste y puedes recibir ese abrazo de parte de nuestro papá, de parte de nuestro Dios. A veces hay niños también que vienen, entre comillas, por accidente, niños no deseados, ya sea, y desde el vientre de la mamá son rechazados. Desde el vientre de la mamá nunca saben, nacen y no saben por qué se sienten como se sienten, y los niños perciben, porque son alma, espíritu y cuerpo, cuando son rechazados. A veces, por más que los padres tengan un matrimonio bien constituido, quizás están esperando a Juancito y apareció Carolina, o esperaban a Natalia y vino Martín, y a veces por el sexo los rechazan, no lo hacen en forma abierta, pero como que, bueno, es lo que vino, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Y esa falta de deseo lo perciben los niños. Y esto te lo puedo decir con autoridad, porque en mi etapa de adolescencia y juventud, nuestra iglesia donde trabajaba estaba vinculada a un hogar de niños, que venían niños que venían desde los juzgados, y realmente las historias que contaban, y ahí se le brindaba amor, cariño, y a pesar de todo eso, hasta que no tenían un proceso de sanidad interior, vivían unas vidas apagadas, como que su vida no tenía sentido, y eran vidas muy, muy difíciles, ¿no? Y eran niños que no le expresaron amor, que no fueron deseados, y es muy difícil el proceso de restaurar la vida de esos niños. Gracias a Dios, varios de ellos constituyeron familias, algunos están sirviendo en los caminos del Señor, otros tomaron sus decisiones y están haciendo otras cosas, no en los caminos del Señor, pero sí varios de ellos están comprometidos todavía, y damos gracias a Dios por su vida. Y es eso, si vos tenés un hijo, un nieto, un sobrino, alguien, expresarle cariño. Y si por ahí en algún momento se te cruzó ese pensamiento por tu cabeza, pedile perdón a Dios, acércate a ese niño, a aquella persona, y si fuiste vos, pedile perdón también a tus padres. Y aunque vos, como hablamos del perdón, el perdón no es porque la otra persona tiene razón, sino para que nosotros nos liberemos. También cuando hay rompimiento en la familia, a veces dicen que es culpa de los niños. Si vos no hubieras venido, por tu culpa me tuve que casar, ¿no? Como que si el chico... Sí, el chico vino de una situación donde los padres, quizás en un momento de alta temperatura, o por una decisión que no midieron las consecuencias, termina apareciendo un tercero, que como decimos, el tercero en discordia, ¿no? El nenito que no tiene nada que ver, él no tomó esa decisión, y a veces son culpables. Matrimonios se unen simplemente para aparentar algo, ¿no? Se casan porque, bueno, se casó, tienen que asumir su responsabilidad como padres, y matrimonios que son desastrosos, que no hay amor, simplemente el hecho de justificar algo, ¿no? Y niños que también sufren mucho, y a veces le echan la culpa de las situaciones en los matrimonios. Si el matrimonio no está consolidado, no es problema, no es culpa de los hijos, sino es culpa de los padres. Y acá le agrego una cuarta situación de rechazo, que podríamos llamarle un rechazo social también. A veces nos sentimos rechazados por la situación económica, por nuestro nivel intelectual, a veces por nuestro origen,
por nuestros estudios, defectos físicos u otras características, y nos sentimos rechazados o discriminados también. Jesús, sabemos que a los ojos de Jesús somos todos iguales y que no hay diferencia. Si en algún momento en tu vida vos sentiste algún tipo de estos rechazos, yo te animo a que vos puedas entregar esta carga a Dios y saber que Él llevó en la cruz del Calvario y nos hizo para hacernos libres y llevó nuestro rechazo y somos hijos adoptados y aceptados por Dios. Él es nuestro Padre que nos ama de tal manera que entregó a su único hijo para que muriera por nosotros en la cruz. Y ser aceptado, ¿qué implica ser aceptado? ¿Qué es lo contrario a ser rechazado? Nos adoptó, ¿sí? Es tener gracia, contar con el favor del alguien. Esto quiere decir que somos hijos por la gracia y Jesús, a través de Jesucristo, somos hijos adoptados. Y inclusive hoy le agregaría un quinto grupo, a veces inclusive en las iglesias, sin darnos cuenta, la gente también se siente rechazada, porque a veces no, nos creemos que somos más espirituales que otro, como que estamos arañándole acariciándole las alas a algún arcángel o algo de la relación tan profunda que tenemos con Dios, y como que todos los demás viven en pecado, y la gente a veces se siente como discriminada, como que hay algunos que están en otro nivel espiritual y no se sienten amadas y contenidas. La iglesia es un hospital, un lugar donde viene gente que está con su corazón quebrantado, donde llegamos con el corazón quebrantado, con necesidad de ser restaurados. Por eso es importante cuidarnos y lo digo en primer lugar para mí, ¿no? De que la gente no se sienta discriminada, ya porque nosotros tenemos un poco más de tiempo en la iglesia, deberíamos ser maduros de poder acercarnos y poder cobijarles, poder ayudarles, y no que se sientan discriminadas o como que hay cristianos de primera y de segunda, sino que todos debemos recibirlo con amor. Así que ojo con tener cuidado con esto, aún en la iglesia. Quizás muchos de ustedes, que por ahí si tenés algunos años más andando por la iglesia, vas a entender lo que te estoy diciendo, que inclusive en las iglesias a veces hay gente que nos hace sentir que rechazados. A veces nos confrontan con el pecado y eso está bueno, pero muchas veces nos hacen sentir como que vos sos un cristiano de segunda, ¿no? Como que, no, bueno, está a mi nivel espiritual. Ojo, porque el amor de Dios es el que tiene que brillar en nuestra vida. Y Jesús fue separado del Padre por la muerte para que podamos ser uno con Dios. Y acá hay algo muy interesante. Jesús alguna vez oró y Dios no le respondió. ¿Qué piensan ustedes? No, ¿cómo el Hijo de Dios no le va a responder? Sí. Cuando Él estuvo en la cruz, Jesús oró y le dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Y fue un momento, me imagino que como para el Padre habrá sido un momento muy duro, ¿no? Jesús, sabiendo que tenía que pasar ese momento, le oró al Padre y estuvo en ese momento abandonado, solo, cargando todos nuestros pecados, todo el peso de nuestro pecado sobre su vida, pero Él sabía que era algo necesario. Y en ese momento en que Jesús dijo: consumado es, pasó algo tremendo. El velo del templo se rasgó, el que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Hay mucho para hablar de eso, pero ese fue el momento como que Dios dijo: acá está el camino, el acceso directo a mi presencia, a la presencia de Jesús. El templo, ese velo del templo, es un velo que tiene 20 metros de alto, por 10 metros de ancho, por 10 centímetros era el grosor del velo. Dice que entre 60 y 70 hombres era necesario para enrollar eso. Imagínense el peso que tenía. Tenía aún estirándolos con caballos, podían romperlo. Imagínate si vos pones 4, 5, 6 toallas y entre dos tratan de romper, es imposible, y no estamos hablando de 10 centímetros. Realmente fue algo sobrenatural en ese momento, que el velo del templo se rasgó, implicando eso, que esa separación que había de Dios, Jesús vino a romper, y Él vino a ser el único intermediario, como hablaba con la mujer samaritana,
que le decía que los judíos decían que Jerusalén era el lugar para adorar, y que ellos decían que era ahí en el pozo, creo que era de Jacob, no me acuerdo bien si era Jacob, ¿sí? Y Jesús le dijo que va a llegar el momento en que ni acá ni allá va a ser el lugar de adoración, porque Dios vino a establecer el templo en nuestra vida. Ese es el lugar de adoración. Y fue algo muy poderoso ahí. Jesús no dejó un linaje, no dejó una herencia biológica, pero sí dejó una herencia en nuestras vidas, no solo en el pueblo de Israel, sino en nosotros los que nos pertenecemos. Pasamos a formar parte de esa familia y a ser el linaje escogido de Dios, ese real sacerdocio, los que estamos llamados a anunciar las virtudes de este Jesús que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y para ir cerrando en este punto, no quiero profundizar mucho, después pueden volver a ver en la lección 10 sobre el viejo y el nuevo hombre, pero sí, rapidito, saber que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que nuestro cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, sino que tengamos una vida nueva. Todo lo viejo ha pasado, todo es hecho nuevo. Y ahí más abajo, después si lo quieren leer con detenimiento, está lo que es el viejo hombre, que está tomado de la lección número 10, y si quieren profundizarlo. Y sabemos que con el viejo hombre no es necesaria consejería, el viejo hombre hay que matarlo, hay que comenzar una nueva vida en Jesucristo, y necesitamos que ese nuevo hombre pueda salir a la luz, y solamente a través de una relación continua, constante, íntima con Dios, vamos a poder vivir en plenitud esa vida que nos invita a Dios de vivir. Dice la palabra de Dios en 1 Juan, capítulo 3, verso 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. En la primera carta escrita por el apóstol Pedro declara: renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para nosotros. ¿Qué es lo que determina el fruto que producimos en nuestra vida? En la manera en que vivimos. Si crucificamos al viejo hombre diariamente, viviremos una vida de victoria, y el hacer morir al viejo hombre es un proceso continuo, una decisión diaria. ¿Se acuerdan que en algunas clases anteriores habíamos hablado de algunas cositas que podemos hacer de tomar decisiones en forma adelantada sobre algunas cuestiones, y hacer vivir al viejo hombre? ¿Me siguen escuchando? A mí se me congeló la imagen, ¿sí? Bueno, Sí, el apóstol Pablo, para ir cerrando, en Colosenses capítulo 3, verso 1 al 5, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿sí? Fuimos crucificados juntamente con Él. Buscad las cosas de arriba. ¿Qué es buscar las cosas de arriba? Buscar a Dios, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. La cruz es poderosa, la cruz implica muchas bendiciones que tenés que tomarlas y entenderlas, que la cruz no fue simplemente la muerte de Jesús, es la derrota de Satanás. Él llevó nuestros pecados, se hizo pecado por nosotros, Él murió para que nosotros podamos recibir su vida, Él se hizo maldición para que para que cada uno de nosotros vivamos en bendición. No podemos vivir en maldición. Y si tu vida identificaste alguna cosa que estás en maldición, no sigas persistiendo en esa. Entregala a Dios, busca ayuda y corta todas las maldiciones en el nombre de Jesús, porque Jesús no quiere y no vino para que vivamos en maldición, no vino para que seamos condenados, sino para que seamos salvos. Él soportó nuestra pobreza para que podamos recibir su prosperidad. Él llevó nuestra vergüenza y culpabilidad. Si hay algo en tu vida que te está frenando, algo que vos decís, miedo, temor, algo que te impide llevar adelante tu ministerio, en el nombre de Jesús, entregale eso a Dios, pedirle al Espíritu Santo que pueda guiarte para que puedas vivir
con la autoridad y el valor que tenemos como hijos de Dios, sin culpabilidad, sin rechazo, ¿sí? Pedile a Dios que te ayude si te sentiste rechazado. En algún momento de nuestra vida alguien nos rechazó, alguien nos dijo no, no servís, tonto, estúpido, qué sé yo, cuántas cosas nos pudieron haber dicho, pero sabemos que, como dice Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y separados, estábamos separados del Padre, pero ahora somos uno con Dios y debemos dar hacer morir a nuestro viejo hombre y que pueda resucitar el nuevo hombre. Y en el nombre de Jesús yo te desafío a que puedas... Se me colgó mi cámara. A ver. Se me paró mi cámara, pero voy a cambiarla. Perdona. Bueno, ahí no se ve muy bien, pero es Sabemos entonces que Jesús hizo todas esas cosas en la cruz del Calvario y podemos vivir en victoria a través de Jesucristo, a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Yo en el nombre de Jesús te desafío en este tiempo a poder revisar todos estos temas que estuvimos viendo de la cruz, todo lo que implica la cruz, todo lo que implicó el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y en el nombre de Jesús yo declaro sobre tu vida un tiempo de victoria, como decía el pastor Sergio, un tiempo en el cual vos puedas vivir todas las bendiciones que hay en la cruz del que implicó la cruz, ¿sí? Todas esas bendiciones que hay en la cruz de Jesucristo. Y para ir cerrando, yo quiero agradecerte mucho por todo este tiempo que has invertido en el ministerial y